Hoy es día de la Cena del Señor, el segundo domingo de cada mes. Por muchos años hemos tenido esta buena costumbre que está basada en las Escrituras, no el día, sino que la Iglesia nuestra, por muchos años, aún desde que antes que yo llegara, el segundo domingo de cada mes se celebraba siempre la Cena del Señor, y lo hemos seguido así también por vía Zoom. Y hoy quiero mostrarles dos pasajes, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento. Para que tengan sus Biblias por allí, busquen en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, verso 16. Isaías capítulo 1, verso 16. El llamado de Dios es: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Verso 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hasta aquí la lectura de este pasaje del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 1, versos 16 hasta el 18. Vamos a observar este pasaje pensando en lo que hoy nos convoca, que es recordar, hacer memoria de Jesucristo, nuestro Salvador, cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de todos nuestros pecados. Note usted en la lectura el énfasis que hay en algunas expresiones que son importantes para nuestra estabilidad espiritual. Por ejemplo, verso 16, lavar, limpiar, quitar, son acciones que tienen que ver con nuestra propia decisión. Nadie nos obliga a pecar. Nadie nos obliga a dejar de pecar. Podemos echarle la culpa a las circunstancias, a personas, al sistema. Aún le podemos echar la culpa a Satanás, y bien merecida la tiene. Sin embargo, la decisión de hacer lo malo o dejar de hacerlo es decisión personal. Nadie puede decir: yo peco porque no estudié, porque no tengo plata, porque no tengo vivienda adecuada, etc. Son circunstancias. La decisión de dejar de hacer lo malo y de aprender a hacer el bien, verso 16 al final y verso 17 al principio, son acciones que usted y yo tenemos que tomar, y que las tenemos que tomar siempre. No es: me acuerdo cuando yo recibí a Cristo a los 9, 11, 10 años, lo que sea, y mi vida cambió. Eso fue una acción puntual y del momento, pero luego hay que continuar lavando, limpiando y quitando la iniquidad de vuestras obras, dice el verso 16, y dejar de hacer lo malo. Perdón, dejar de hacer lo malo. Hay un momento en el que decidimos hacer el bien o hacer el mal. Se nos pide que en un proceso de tiempo, que puede ser más largo o más corto según
cada persona y su propia experiencia, dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer lo bueno. Así que hay aquí acciones que emprender, que usted y yo podemos emprender en este mismo día. Hoy dejaré de hacer lo malo. Hoy renunciaré a hacer tal o cual cosa y comenzaré a hacer lo bueno. Por lo que dice Dios en Isaías a través del profeta, hay que aprender a hacer lo bueno. Se aprende practicando, se aprende haciendo. Y no hay mejor acción que podamos decidir los cristianos que esta: terminar con lo malo y comenzar a hacer lo bueno. A una acción mala le ponemos otra acción buena al lado, elegimos la buena y seguimos ese camino. Lavar, limpiar, quitar, acciones a emprender son las siguientes: dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno y estar, por último, en la presencia de Dios. Verso 18. Luego de las acciones del verso 16 y 17, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Bien, veamos nuestras vidas en el espejo de Dios, en la presencia de Dios. No es el confesionario o alguna persona amiga que escuche nuestras descargas emocionales por los pecados cometidos y puede estar bien eso. Sin embargo, hay que ir delante de Dios, es lo que dice la Biblia, y estemos a cuenta. Lo malo y lo bueno en nuestras vidas, dice Dios, hay que ponerlo en la cuenta delante de Dios y ver qué nos dice su juicio para que mejoremos nuestras vidas. Este es el primer pasaje que quiero mencionar esta mañana pensando en la Cena del Señor, porque venimos a la Cena del Señor pensando en esto también. El que es digno de participar, dice San Pablo, es aquel que reconoce sus pecados delante de Dios. En la Cena del Señor, Dios nos dice: vengan, participen, estemos a cuenta. Yo puedo perdonar sus pecados. Y eso me lleva al segundo pasaje en el Nuevo Testamento. Ahora busque en su Biblia, en Primera de Juan, capítulo 1. Que es un pasaje al que recurrimos siempre, que nos trae a la memoria qué somos, quiénes somos y qué podemos ser con la ayuda y socorro de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 1, verso número 6. Puede leer conmigo si quiere hacerlo. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y ahora viene esta frase que es impresionante y liberadora. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por favor, repítala conmigo en voz alta, que todos nos oigamos unos a otros las palabras del verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. A través del profeta Isaías, Dios nos dice, vengan, vamos a hacer cuentas. ¿Cómo se han portado? ¿Cómo son sus acciones justas o injustas? ¿Buenas o malas? Y el Señor nos trae a la carta de Juan y nos dice, hay que confesar los pecados. Delante de Dios, no a mí. Puede hacerlo con su cónyuge, con su amigo, con su amiga, con quien sea, pero lo que cuenta aquí es que el único que es suficiente para perdonar mis pecados, sus pecados, es aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre, la sangre que es mencionada en el verso número 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una limpieza integral, total de nuestra vida pecaminosa es hecha por Jesucristo. Así que hoy somos llamados, antes de partir el pan y de tomar la copa, que nos recuerda el sacrificio de Jesucristo, que nos recuerda su perdón, es decirle al Señor, Señor, te vengo a dar cuentas. He hecho cosas inapropiadas, malas, y las confieso delante de ti. Y acudo a tu ofrecimiento. Confieso a ti mis pecados y te pido que tu vida, tu sangre me limpie de mis pecados, de los míos propios. Pienso en mí, Señor, en mis pecados y los confieso delante de ti. Yo quiero pedirle ahora, antes de seguir adelante, que todos en reverencia, con cuidado y atención donde estamos, sin hacer otra cosa, deje otras cosas si las está haciendo. Este es un momento como si estuviéramos en el templo, pero estamos delante de Dios. Y Él nos dice, si confiesas tus pecados delante de Dios, si vienes a Él y estás dándole cuentas a Dios de tus conductas inapropiadas, si los confiesas, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad, de lo injusto que hayamos hecho, de lo malo que hayamos decidido, de esas conductas inapropiadas. Nos perdona el Señor si reconocemos que hemos pecado y si confesamos a Él. Yo le invito para que inclinemos nuestras cabezas donde estemos ahora, cada uno en sus hogares o en donde sea que se encuentren en este momento, que inclinen su rostro, cierren sus ojos delante de Dios que todo lo ve. Y le digamos al Señor, he hecho esto, he hecho lo otro, me doy cuenta que está mal, pido perdón, Señor, y me refugio en tu sangre bendita que derramaste en la cruz del Calvario y te pido, perdóname, Padre, perdóname. Dígalo en su corazón, dígalo en su mente y sea así libre de la carga del pecado cometido. Oremos un momento. Dios y Padre, te damos gracias porque tú escuchas nuestra oración desde donde estamos ahora y nuestra plegaria de arrepentimiento y dolor por el pecado sube delante de ti. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad.
y que al partir el pan en memoria tuya y al tomar la copa, podamos otra vez confirmar este pacto contigo, este vínculo contigo que nos ha librado para salvación. Te agradecemos, Señor, que nos perdonas y nos libras de la carga del pecado. Y mirándote a ti, podemos seguir adelante. Gracias, Señor, por tu perdón. Y oramos todos diciendo, en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que para todos la Cena del Señor tiene un significado especial, ¿verdad? En los meses anteriores yo invité a varias personas, Ricardo Díaz, ahora se me van otros nombres, Marcel Legarra, ¿quién? Antonio Lamotte, y ellos nos contaron qué significaba para ellos la Cena del Señor. Y hoy invité a una persona que está muy cerca de mí ahora, que toma la Cena del Señor hace muchos años, que nació en una familia cristiana y que toma la Cena del Señor conmigo hace muchos años, más de 50 años. Entonces le pregunto a Sonia, ¿qué significa para ti, Sonia, participar de la Cena del Señor? Como dijo Lemuel, nací y crecí en un hogar cristiano y en mi casa aprendí a estudiar la Biblia, a cantar, a orar junto con mi familia, que fue una familia numerosa, éramos 11 hermanos, con papá y mamá 13 personas, pero recién a los 11 años de edad tuve un encuentro con Cristo, lo recibí en mi vida, en mi corazón, pude pedirle al Señor que Él perdonara mis pecados, entendí que no porque mi familia era cristiana, yo ya lo era, y recibí a Cristo como mi Señor y Salvador a los 11 años. Y a los 13 años, y en una experiencia muy bonita, muy linda, me bauticé y pasé a ser entonces parte de una congregación aquí en Montevideo. Y desde esa época, desde los 13 años, y ahora como dijo Lemuel, ya pasamos los 70, he tomado la Cena del Señor con cantidad de hermanos, porque en esta trayectoria tan larga pude compartir con muchos hermanos a lo largo de mi vida. También aprendí en cuanto cómo Jesús instituyó la Cena del Señor. Y estuve leyendo los evangelios donde dice que Jesús se juntó con sus discípulos alrededor de una mesa, me imagino una mesa grande, sería una mesa como la de mi familia, porque mi familia también éramos muchos, y allí estaba Jesús la noche antes de morir en la cruz por nuestros pecados, comiendo con sus discípulos, y nos dice el Evangelio que dentro de esa comida Jesús instituyó la Cena del Señor. Y entonces para Jesús era comunión, era compañerismo. Y así es como lo he experimentado yo a través de todos estos años, porque cada vez que he comido el pan y tomado la copa, lo he hecho junto con muchos hermanos queridos en diferentes lugares donde hemos estado. Y tanto le tengo que dar gracias a Dios porque realmente es eso la Cena del Señor, es compañerismo, es sentirnos apoyados y cuidados por otros que piensan y creen como nosotros. Y también digo que me gusta llevar adelante este testimonio de la Cena del Señor en mi vida como una obediencia al Señor. Él fue el que instituyó la Cena del Señor y tenemos que obedecer a nuestro Dios entonces porque lo que Él instaura es para nuestro bien. Y el Señor usó dos elementos, usó el pan, que ya lo tenía allí en la mesa porque estaban comiendo la Pascua,
y el jugo de uva, que también ya lo tenía en esa mesa, y usó esos dos elementos para enseñarle a sus discípulos que cada vez que comían ese pan o tomaban esa copa, estaban recordando lo que Él hizo en la cruz por nuestros pecados, que Jesús murió por nosotros. Hoy quizás lo entendemos mejor. Vaya a saber qué entendían los discípulos, que Jesús iba a morir al otro día, pero Jesús les enseñó que cada vez que tomaran de ese pan y esa copa, estarían recordando lo que Él hizo en la cruz por sus vidas. Y eso significó para mí entonces, Jesús partió el pan, sirvió la copa, y cuántas veces ya lo he tomado. Lo que me llama la atención es que Jesús, cuando terminó esa cena, dijo: no voy a volver a comer y a tomar esta copa hasta que vuelva otra vez en mi reino a buscarlos. Y yo me imagino entonces esta enseñanza para el futuro de la vida de los que amamos a Dios, ese día cuando estemos en la presencia de Dios, en una mesa ya no para 12 discípulos, para miles, millones de discípulos, una mesa muy grande en el cielo, donde nos reuniremos los cristianos con Jesús para comer el pan, tomar la copa y estar en esa fiesta hermosa con Jesús, disfrutando de su bendición, de su gozo junto con nosotros en ese lugar. Y animo a cada uno de los que están en esta mañana, si aún no se han bautizado y si aún no participan de la Cena del Señor, es un acto hermoso, es un acto de comunión, de compañerismo con el Señor y con nuestros hermanos, que sigan creciendo en el conocimiento del Señor y sigan dando esos pasos de acercarnos más a Cristo, y hasta ese día en que hemos de gozarnos con Él en su presencia en el cielo, alrededor de una mesa grande y hermosa donde podremos tener compañerismo nuevamente. Que el Señor les bendiga mucho a cada uno. Muchas gracias, Sonia, por este lindo testimonio. Estábamos recordando con Sonia cuando ella recibió a Cristo como su Salvador, y como hoy en nuestra congregación está el pastor Enrique Francia, quiero decirles lo que Sonia me estaba recordando. Sé que recibió a Cristo allá por los 9 años, ahora tiene como 70 y cuántos. Bueno, dicen que de las mujeres no hay que decir la edad, pero en fin. Pero los tiene bien puestos, ustedes la ven. Y cuando recibió a Cristo tenía como 9 años. Y el predicador era don Enrique Francia, que está por allí en el hogar de ancianos, ¿verdad? En un campamento de niños, en Pajas Blancas, en un lugar para campamentos, allí recibí a Cristo junto con otros niños. Y bueno, y hasta ahora, gracias a Dios, he permanecido en el camino del Señor, y agradecida por este siervo de Dios que estuvo predicando el mensaje esa noche. Era jovencito don Enrique entonces, ¿verdad? Se han pasado muchos años después de esa experiencia del campamento. Bien, gracias. Y Sonia destacó que la Cena del Señor para ella es comunión, comunión con Dios, comunión con Jesús y comunión con todos los que ahora estamos congregados, compartiendo el pan y la copa juntos. Y yo quiero recordarles lo que hizo Jesús revelado al apóstol Pablo en forma directa. Le dijo: recibí del Señor lo siguiente, que la noche que Jesús fue entregado, tomó pan, como yo lo estoy tomando ahora y ustedes también en sus hogares. Tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió. Así que vamos a dar gracias por el pan, diciendo: Señor, gracias por este pan que nos recuerda tu cuerpo que fue entregado en la cruz del Calvario y tu cuerpo que fue molido por nuestros pecados. Hoy, Señor, tomamos este pan y lo partimos en memoria tuya. Y Jesús, luego de partirlo, dijo: tomad, comed,
Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así que procedemos a partir el pan y a compartir con quienes estamos ahora reunidos en los hogares y también entre todos haciendo lo mismo. Esto, dijo Jesús, es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, Jesús tomó la copa después de haber cenado, dice el relato en Primera de Corintios capítulo 11. Tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todas las veces que lo hiciereis. Hoy lo estamos haciendo. Estamos levantando nuestra copa recordando las palabras de Jesús. Es el símbolo hoy renovado del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Haced esto en memoria de mí. Hagamos lo que pidió a nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos, hermanas y hermanos, que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, todo pecado. Déjelo atrás, no cargue más en su conciencia que le puede estar martirizando alguna clase de conducta del pasado. Jesús hizo completa la salvación. Él perdona todos nuestros pecados y los olvida para siempre. Ahora hay que proponerse aprender a hacer el bien, como decía la lectura en el libro de Isaías. Dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer el bien, porque Él nos ha perdonado, vive en nuestras vidas, está con nosotros. Usted sabe que me gusta habitualmente terminar la Cena del Señor con aquel pasaje final de la institución de la Cena del Señor en Primera de Corintios 11, el verso 26 del capítulo 11, que tal vez usted lo conoce de memoria, así que puede repetirlo conmigo. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo, hermana? ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Él vuelva otra vez. Y decimos como el apóstol Juan al final de su libro, del último libro de la Biblia, decimos, Señor, que vengas pronto. Hermana, hermano, Dios les bendiga.